Hola locos. La idea inicial de este vídeo era enseñaros el proceso para instalar un nuevo NUC que podéis ver aquí, súper reciente, pero como todo hay que saber adaptarse a pues las cosas que vienen. Y el proceso de instalación de esto no está siendo tan fácil como me hubiese gustado. Quedaros en este vídeo porque os voy a enseñar lo primero, que es cómo es por dentro, cómo podéis instalar y qué componentes podéis necesitar si compráis un NUC o un mini PC de este estilo y no vienen ya, algunos trucos. Después os voy a enseñar algo que me habéis preguntado mucho, que es cuánto consume, y es bastante sorprendente. Y por último os voy a contar los problemas con los que me estoy encontrando, las pruebas con las que estoy ahora mismo, y vamos a ver si conseguimos encontrarle una buena solución. Y si todo sale bien, lo último que veremos ya en el siguiente vídeo, porque lo voy a partir en un par de vídeos, en 2 o 3 vídeos para que sea más digerible, va a ser el proceso de migración desde un ordenador de todo lo que tengo en Docker al nuevo. Y eso está muy bien porque muchos primero empezáis con una Raspberry y luego queréis migrar las cosas. Así que lo vamos a hacer en la práctica, pero sobre todo vamos a ver qué problemillas nos está dando. Así que vamos con ello. Bueno, pues lo que me gustaría es dedicar unos minutos a enseñaros el montaje inicial de un mini PC o de un NUC de este tipo. En este caso lo vamos a hacer con un NUC, pero más o menos cambiando la distribución de los componentes. Esto va a ser igual en cualquier mini PC que podáis comprar. ¿Y por qué os digo esto? Porque puede ser que compréis un NUC de este tipo o un mini PC y venga sin memoria o venga sin almacenamiento o queráis cambiarlo. Y es una operación bastante sencilla, pero que si no la habéis hecho nunca, pues os puede resultar un poquito complicado la primera vez. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a cambiar la memoria, porque vais a ver lo primero. Viene con memoria, tiene 16 GB, se me ha ido un poquito la mano y le voy a poner 32, pero además es que vais a ver que viene con memoria de una marca china que sinceramente no me da ninguna confianza. Y básicamente ocurre lo mismo con el almacenamiento. Viene con un disco M2, y ahora vais a ver lo que es, por si no lo conocéis, pero es un disco M2 de lo mismo, una marca china que no me da ningún tipo de confianza para que esto esté 24/7. Y lo mismo, pues he comprado, por aquí, he comprado un Western Digital, un M2 bastante potentillo de 1 tera. Va a dar bastante más rendimiento de lo que esto necesita, porque es la realidad. Esto está hecho para otro tipo de datos, es decir, no necesito tanta velocidad, pero bueno, pues en cualquier caso, ya que estaba y por la diferencia de precio, pues merecía la pena. Puede ser que en vez de un disco M2, pues le pongáis un disco SATA normal y corriente, pero es verdad que a lo mejor con discos M2 habéis trabajado menos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es abrirlo. Y en el caso de un NUC de este tipo, tenéis que tener cuidado siempre, mirar el manual, es muy importante, porque tiene algunos flexores, hay que tener cuidado al abrirlo, porque tiene algunos flexores muy delicados. Y si lo abrís pegando un tirón, pues puede pasar que rompáis el flexor y tengáis problemas, porque esas cosas, encontrarlas luego es muy complicado. Yo le he estado haciendo pruebas también con un disco, pruebas de consumo, que os voy a enseñar después, con un disco mecánico también puesto, un disco de toda la vida, de 2,5 pulgadas, para ver lo que consume cuando no tiene carga, lo que consume cuando está estresado, pero no le voy a dejar el disco dentro, porque no quiero utilizar un disco mecánico y porque además esto ya de por sí es pequeñito y no quiero meterle más calor, porque va a estar encendido 24/7. Bueno, vamos a abrirlo con cuidadito, porque ya os digo que tiene unos flexores, he hecho un flexor donde va enchufado el disco, que es muy delicado, lo vais a ver ahora mismo. Pues este flexor de aquí, y que hay que tratar con sumo cuidado.
Así que lo primero que vamos a hacer, es quitar el disco, dado que no lo voy a utilizar. Bueno, ya veis que es un disco normal y corriente de toda la vida. Si le vais a comprar un disco SATA, para ponerle en esta parte de aquí, vigilar bien en el manual, porque por ejemplo si es un NUC, estáis limitados a, creo recordar que son 7 milímetros. Así que no entra toda clase de discos duros, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos ya esto, ¿qué nos interesa? Esto, por aquí, para que lo veáis. Ya os digo que dependiendo del tipo de dispositivo que compréis, la distribución estará de una u otra forma, pero al final nos interesan dos cosas. La primera, esto de aquí, que son los módulos de memoria, que dependiendo del que compréis puede tener disponibilidad para uno, para dos, normalmente vienen dos. Y esto que hay aquí, que es el disco NVMe, o sea, el disco M2. En el caso de un NUC, soporta discos NVMe, no soporta discos SATA M2. Si es un NUC de nueva generación, 10, 11 como este, va a ser así, ¿vale? Tener de verdad mucho cuidado con los flexores, con todo. Aquí hay que trabajar con cuidado. Os voy a enseñar por aquí para que veáis lo que os decía. Bueno, la marca de la memoria, de hecho no consigo saber si es Woodposit, Woodposit, yo qué sé. Os prometo que esto es memoria que no he conseguido encontrar ni buenas ni malas referencias en internet. Y ocurre lo mismo con el disco M2. SX Micro, que es marca china, pero china. Y sinceramente yo no dejaría un disco, no dejaría mis datos en un disco así. Lo primero que vamos a hacer es cambiar este M2 por el Western Digital que os he dicho. Antes de tener el NUC, le compré, los discos M2 tienden a calentarse mucho. Entonces le compré un disipador. Es verdad que el Western también lo hay en opción con disipador, depende del disco. Pero luego, no sé si os habéis fijado, me di cuenta que el propio NUC ya trae aquí un disipador y no entra otro disipador. Es decir, no le puedo poner uno encima. Así que no voy a utilizar el disipador. Los discos M2 básicamente funcionan con un tornillo, dependiendo del tamaño del disco. Lo que cambia es el largo. Y puede ser que lo normal es que si son 2280 lleguen hasta aquí y si son más cortitos, aunque normalmente en los discos suelen ser de este tamaño, puede quedar un tornillo que ahora veréis más o menos por este lado de aquí. Todo esto lo tenéis que hacer con cuidado, con tranquilidad, no tenéis prisa y no tengáis prisa. Es mi consejo, vamos. En cuanto quitamos el tornillo, el disco queda listo para poder sacarlo. Y aquí lo tenéis. Es delicado, son discos, ya veis que es súper finito. Son discos son piezas muy delicadas, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado con ellas. En el caso de este NUC, si veis este chip plateadito de aquí, a ver si enfoca. Bueno, eso es el chip Wi-Fi y Bluetooth. Viene ya en la placa, es decir, no se puede cambiar. Es Wi-Fi 6. La verdad es que en algo para domótica no voy a utilizar la Wi-Fi para nada. Aunque sí es verdad que la parte de Bluetooth, bueno, puede llegar a interesarme para alguna prueba, pero si no es algo que vaya a utilizar, ya os lo digo. En algunos ordenadores esto viene como un chip M2 que va a un conector M2 y entonces lo podéis utilizar o no dependiendo de lo que queráis. Antes de poner el chip me he dado cuenta que antes os he dicho que esto también soportaría 2240, pero no, en los nuevos NUC ya solo soporta este formato de M2 porque no hay un conector en medio, solo está el conector en el tornillo de aquí. Así que tiene que ser 2280, que es lo normal, ¿vale? Pero tiene que ser 2280. Esto en las instrucciones os lo dice, sobre todo por si compráis algo que no sea un NUC y es un mini PC clónico de otra marca, que miréis qué podéis ponerle. Esto tenemos que introducirlo con cuidado en ángulo y una vez que está introducido lo bajamos, justo para que quede aquí para volver a poner el tornillo.
tenéis que atornillarlo sin hacer muchísima fuerza, simplemente para que quede bien sujeto, y ya tendríamos el disco cambiado. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la memoria. Y aquí lo normal es que, de nuevo, si lo veis, si veis estos conectores que hay por aquí, son los que sujetan la memoria. Tenéis que tener cuidado, la memoria es muy delicada. Bueno, de hecho la memoria y todos estos componentes, ¿vale? Esto lo tenéis que hacer con paciencia, tenéis que tener cuidado porque si no, pues os lo podéis cargar. Y luego no hay vuelta atrás. Vamos a quitar la memoria. Sacamos el primer DIMM de memoria. Esto es DDR4. Lo mismo, tenéis que mirar la compatibilidad del mini PC que compréis, porque memorias hay de muchos tipos. Sinceramente es que no había oído hablar de esta marca en mi vida. Y eso que le he estado haciendo pruebas y no me ha dado problemas, pero sinceramente los módulos de memoria no son caros como para, bueno, no sé, para no tener cuidado, ¿no? Entonces, a ver, si ya os viene con memoria, pues a lo mejor no os hace falta cambiarla, pero bueno, sobre todo si viene sin memoria, pues que compréis memoria buena, memoria decente. No os tenéis que ir a la memoria más cara del mercado porque, insisto, en un sistema de domótica no le vais a sacar partido, pero sí a una marca conocida. Abrimos, vamos a sacar el módulo. El módulo lo mismo, se introduce en ángulo, tal cual lo habéis sacado los otros, y luego se baja hasta que enganchan. Y ya está. No hay que hacer nada más. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el segundo. Si los vais a montar en Dual Channel, pues tenéis que utilizar misma especificación de memoria. Y ya está. Ya os digo que bueno, que el almacenamiento pues tiene sentido cambiarlo. La memoria, si ya os viene con el mini PC o con el NUC, pues no os hace falta, pero bueno, yo os lo he enseñado porque así, si lo tenéis que hacer en algún momento, pues ya sabéis cómo se hace. Y ya está, no tenemos que hacer nada más. Bueno, pues para hacer las primeras pruebas voy a utilizar una pequeña pantalla táctil de 10 pulgadas que utilizo para las pruebas, sobre todo con las Raspberries. Y vamos a meterle un Ubuntu Live, un Ubuntu Desktop Live, para hacer algunas pruebas y que así veáis también lo que consume, pues comprobar que funciona bien. Nada más, esto es un paso completamente opcional, no os haría falta. Si no las conocéis, este tipo de distribuciones live están muy bien porque se arrancan desde un stick USB y os permiten hacer pruebas, probar Linux, lo que queráis sin tener que instalar nada en el ordenador, ¿vale? Y esto, bueno, si no lo conocéis, otra cosilla que ya conocéis. Y por último, antes de pasar a instalar el servidor, ya lo que vamos a instalar como servidor, que va a ser un Ubuntu Server, sí que quiero enseñaros una cosa. Vamos a hacer una prueba de escritura y de lectura en disco para ver qué tal rinde el disco, el Western que hemos instalado, para ver qué jugo es capaz de sacarle el NUC realmente. Y vamos a lanzarle un pequeño benchmark para poder probar qué tal las lecturas y las escrituras. Vamos a dejarlo por defecto. Bueno, ha sido tan sumamente rápido que no me ha dado ni tiempo a grabarlo, así que vamos a subirle los samples, el tamaño de escritura, vamos a lanzarlo. Bestial la velocidad de lectura, cercana a los 7 GB, y la velocidad de escritura superior a los 4 GB. Es una auténtica bestialidad de bicho. No sé si voy a poder enfocarlo, le he hecho antes una foto, una prueba que le he hecho al disco que he quitado, al disco chino, que supuestamente también es PCI 4, pero quiero que veáis la diferencia. Recordad lo que veis aquí, casi 7 GB y algo más de 4 GB. Y estos son los datos
que me ha dado antes el otro disco. Que no son malos, pero no tienen nada que ver. La lectura, unos 3 GB versus los 6,7, y escritura algo más de medio giga, 584 megas, versus los 4 GB del disco nuevo. Así que ese es el consejo. Compréis el mini PC o el NUC que compréis. Si lo podéis comprar sin almacenamiento y comprarlo vosotros, yo os recomiendo que compréis una buena marca, un M2 Samsung, un M2 Western Digital, marcas conocidas, porque el rendimiento que os va a dar no va a tener nada que ver con la realidad de un disco chino. Bueno, pues la idea es enseñaros el consumo que tiene un dispositivo como el NUC, ¿vale? Que ya lo hemos visto, pero como sé que bastantes me lo habéis preguntado, bueno, pues ahora mismo para hacer las pruebas lo he puesto a tope. Y a tope quiero decir que tiene el disco M2 conectado, tiene un disco mecánico SATA también, que son los que más consumen, ¿vale? Para que podamos hacer las pruebas así. Y bueno, pues tiene el USB enchufado con la distribución con un Ubuntu Live para poder hacer las pruebas, que es el que veis arrancado en esta pantalla. Y como podéis ver, pues todo esto está enchufado en un medidor de consumo y en reposo, es decir, cuando no está haciendo nada, el NUC consume menos de 12 vatios, 11,4, lo cual es básicamente increíble. Tengo que decir que estoy súper sorprendido. Si nos fijamos en la pantalla, quiero que lo veáis por aquí, pues ahora mismo las CPUs no están haciendo absolutamente nada, ¿vale? O sea que está en reposo. Y ahora pues vamos a hacer la prueba definitiva, que es que le vamos a dar muchísima chicha a los procesadores y vamos a ver, cuando ponemos esto al 100%, a carga de todos los cores hasta arriba, cuánto consume este bicho. Para ello voy a utilizar una aplicación de estrés sencilla, se llama Stress NG, no tiene mucho más que en cuanto la lanzo, si os fijáis, toda la máquina se pone al 100%. Vamos a darle un minutito, ¿vale? Para que suba un poco incluso la temperatura, arranque el ventilador, es decir, se ponga a consumir lo máximo posible. Y así veamos el consumo que tendría en el peor de los casos, que es teórico, porque es que nunca vamos a estar, o normalmente nunca vamos a estar con las CPUs todas al 100%. Bueno, pues si lo veis, el consumo se sitúa fluctuando entre los 43-44 vatios como máximo. Es decir, que estamos hablando de que este cacharro, con las CPUs al 100%, no llega a consumir más de 45 vatios, y eso con un disco mecánico incluido. Y también, por último, me gustaría enseñaros las temperaturas cuando esto está al 100%, que con la ventilación ya arrancada, pues está en torno a los 70, 72, 73, dependiendo del core. Va fluctuando, pero no sube más de eso. O sea que, sinceramente, para el pequeño tamaño que tiene el NUC, resuelve muy bien la ventilación. Así que, bueno, pues ya tenéis los valores. Esta era la mejor forma de hacerlo para que vieseis realmente lo que consume y lo que no. Bueno, pues ha llegado el momento de contaros mis aventuras y desventuras con este cacharro. Esto es un NUC con un procesador Intel de 11ª generación. Y eso hace que, bueno, pues que sea muy reciente. Es de los NUCs más nuevos que hay. Pero además estos cacharros tienen un hardware muy encapsulado, están muy bien hechos, la verdad, están muy bien hechos, pero eso tiene sus pros y sus contras. Para empezar, solo están certificados para funcionar con Windows, lo cual en principio no debería ser un problema, pero sí que me he encontrado con un problema que me está llevando por el camino de la amargura. A esto le instalé Ubuntu Server 20.04 LTS, una versión de larga duración de soporte que montaría en cualquier servidor. Y el problema es que el cacharro, pues aleatoriamente se bloquea.
Y cuando digo que se bloquea es que deja de responder a todo y hay que meterle un reinicio de botonazo. Cuando he empezado a mirar por internet he visto que mi caso no era el único y que es algo bastante común relacionado con la versión del kernel, porque claro, al final la versión de servidor de Ubuntu lleva una versión muy estable de kernel que es la 5.4, de ahí puedes llegar a pasar a la 5.8 como máximo, pero que ya es una versión antigua y que no tiene el soporte de estos procesadores, ni de los procesadores, ni de la gráfica, que además es una nueva gráfica integrada la que llevan, y bueno, pues hay bastante gente con problemas de bloqueos. Problema, está siendo una auténtica pesadilla llevarlo a un kernel reciente. De hecho, al final lo que me ha tocado hacer por ahora es meter Ubuntu Server pero 21.10, es decir, ya no es una LTS, y además no lleva el kernel más actualizado, así que me ha tocado instalarle manualmente la 5.17 del kernel, que es la más recientita, y ahora mismo lo tengo en pruebas. Por ahora funciona bien, ha detectado bien todo, no parece estar dando problemas, pero todavía me queda bastante por probar. Es decir, no es llegar, instalar y tirar. Es verdad que normalmente esto ocurre durante algún tiempo cuando hay un cambio de plataforma de este estilo. Si tenéis un NUC o compréis un NUC un poco más antiguo no vais a tener problemas, pero bueno, es algo que si compráis uno de 11ª generación, bueno, pues os va a tocar hacer esto. Hay dos opciones, lo que estoy haciendo yo, que es la que me gusta y ahora os digo por qué, o la otra que le soluciona la vida a mucha gente, que es básicamente desactivar un modo para que el procesador no vaya a deep sleep, o sea, no reduzca consumo en momento de inactividad. Eso hace que deje de fallar, pero eso hace que el NUC consuma más. Consuma del orden de 20-30 vatios cuando está en inactividad. Y es que me gustaría enseñaros una cosa curiosísima, os prometo que es curiosísima, que ocurre cuando le he metido la 5.17 del kernel, el kernel 5.17, y está en inactividad, es decir, no está haciendo nada. Os quiero enseñar lo que consume. Sí, os prometo que no es un truco, está enchufado. De hecho, de vez en cuando sube un poquito y baja. Pero el consumo es tan sumamente bajo que entiendo que será por cómo está hecha la fuente, solo consume un pelín de vez en cuando y está marcando 0. El consumo es ínfimo. Entonces no me apetece desactivarle ese flag porque es que voy a conseguir un servidor con una eficiencia energética perfecta. Pero eso, bueno, pues me va a llevar un poquito de tiempo. Así que por ahora ya os he enseñado cómo es, ya os he enseñado truquitos, ya hemos visto un poco los primeros pasos. Ahora me toca dejarlo en modo pruebas antes de migrar nada, porque claro, mientras no esté seguro de que funciona bien, no voy a migrar nada. Y cuando ya sepa los pasos completos, lo siguiente que haré es la segunda parte del vídeo, en la que os enseñaré si la solución de este Ubuntu ha funcionado, cómo lo instalamos, cómo actualizamos el kernel, que aunque pueda parecer un poquito así más avanzado, se puede hacer fácilmente. Y ya haremos la instalación de Docker y la migración de todo lo que hay, el cambio de IP para ponerle en la misma IP que tenía el antiguo servidor y esas cosillas. Y con esto, pues esta parte del vídeo ha terminado. Está claro que todo no puede ser fácil a la primera, toca pelearse con las cosas, pero bueno, esto también es parte de este mundo do it yourself y sobre todo intentar tener las cosas último modelo. La solución fácil sería instalarle Windows, pero no lo pienso hacer. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y si no estáis suscritos al canal, pues os agradezco que lo hagáis porque ayudáis mucho. Cuidaros, ser buenos, chao.